Bueno, ya saben con qué vamos a arrancar. Estaría bueno repasar primero una crónica de la situación. Tenemos la que aporta Telemundo. Mirá. Cuba vivió este domingo protestas masivas en distintos puntos del país en las mayores manifestaciones contra el gobierno en décadas, en medio de una profunda crisis económica y social que se ha acentuado por la pandemia. Las movilizaciones comenzaron en la ciudad de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, y se extendieron rápidamente por la isla. Se produjeron choques entre manifestantes y las fuerzas del orden, sobre todo en la capital, y hubo numerosas detenciones. El presidente Miguel Díaz-Canel, que había dado a los simpatizantes del gobierno la orden de salir a las calles a defender la revolución, culpó este lunes a la política de asfixia económica de Estados Unidos. Todos estos procesos que hemos tratado de enfrentar y de vencer ante una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país, llevan efectos acumulativos. Y precisamente yo creo que hoy los problemas que tenemos tienen que ver con esos efectos acumulativos. Si bien Díaz-Canel reconoció el descontento de algunos cubanos, dijo que hay mercenarios pagados por Estados Unidos para que provoquen estos enfrentamientos. La capital cubana amaneció este lunes tranquila y con el internet móvil todavía cortado. Según el sitio de periodismo de datos Inventario, el domingo se registraron unas 40 manifestaciones, muchas de estas transmitidas en directo en las redes sociales. Las movilizaciones también se produjeron fuera de fronteras, como en Madrid y en Miami. Este es el momento, no hay otro. Ya está la definición total de que se va a caer el comunismo en Cuba. Y apoyo 100%, y patria y vida, y abajo el comunismo. Los partidarios del gobierno también realizaron movilizaciones en la capital cubana, enfrentándose con algunos manifestantes. Defendiendo lo que hicimos hace 60 años, y que esto es nuestro, y que esto costó mucha vida, y que más nunca volverá aquí el capitalismo. Y que estos mercenarios pagados por el imperio más nunca van a coger las calles nuestras. Primero tienen que matarnos a todos. Tras una breve reconciliación entre 2014 y 2016, las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos están en su nivel más bajo desde que Donald Trump endureció el embargo en vigor desde 1962. Estas sanciones, así como la ausencia de turistas debido a la pandemia, han sumido a Cuba en una profunda crisis económica y han generado un fuerte malestar social. Entonces, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Cuba? Algunos sostienen Cuba se despertó, que son 60 años de un partido único, sin libertades, la famosa dictadura, más o menos. ¿Es eso? ¿Es Estados Unidos interviniendo? ¿Es la historia del bloqueo económico al país, a la isla? Hay una izquierda y una derecha que se están en este momento disputando el continente en esta y en las futuras elecciones. ¿Qué está pasando? A ver, me encantaría un análisis, periodístico. Pepe. Bueno, es multifactorial claramente lo que está ocurriendo. Primero que nada, me parece que hay que huir de los dogmas para analizar lo que está ocurriendo en Cuba, porque de lo contrario se empiezan a exacerbar las pasiones. Y los ¿Cuáles son los dogmas? A ver. Para mí está claro, el régimen que dirige Cuba y Miami. Esos son los dogmas, ninguno de los dos contribuye a nada. El tema del embargo claramente ha mostrado su ineficacia a lo largo del tiempo y ha sido también una excusa para el régimen para sostenerse. Para sostenerse y para, de alguna manera, dar a entender que muchas de las cosas que ocurren debido al bloqueo. Algo de eso hay. También, si analizamos, por ejemplo, lo que han sido las últimas votaciones, 28 en total en Naciones Unidas, en la última votación de 182 países, 3 se abstuvieron, 2 del continente, Colombia y Brasil, y un tercero que se me escapa de Europa. Y hubo 2 votos a favor de mantener el bloqueo de Estados Unidos e Israel. El resto de los países, incluyendo Uruguay, votaron en contra. De todas maneras, más allá de todo esto, hay por lo menos 4 elementos para tener en cuenta. El primero es el económico. Es endémico lo que está ocurriendo con la economía en Cuba desde hace ya muchísimos años, pero se ha visto aún más afectada a raíz de la pandemia. Desde hace muchos años Cuba se ha transformado en un importador, no exporta absolutamente nada y sí importa básicamente de la economía china, con la que mantiene un 80% de su comercio.
El otro tema es la pandemia. Cuba, y quien ha visitado la isla sabe que el turismo es fundamental. Hace 16 meses que no ingresa ningún turista a Cuba y esto incide en las arcas del Estado cubano, que está recibiendo con únicas divisas los envíos que hacen los cubanos que viven en el exterior, que saben que además con $100 que se hace por un envío, por ejemplo, le da prácticamente para vivir un mes a una persona o hasta una familia en estos momentos. Hay situaciones de tensión provocadas por la economía que ha hecho que, por ejemplo, hubiese apagones en la isla, producto de la falta de mantenimiento del sistema energético, pero también como una forma de ahorrar. Se baja la palanca para que durante 6-7 horas el consumo descienda por completo y se trate de ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Venezuela provee de petróleo a Cuba, pero todos sabemos lo que está ocurriendo también en Venezuela. El tercer punto es el gobierno. Este presidente no tiene ni cerca el carisma, ya no hablemos de Fidel Castro, ni siquiera de Raúl Castro, no tiene la experiencia para tratar en este tipo de situaciones, como ocurrió en el año 1994, donde hubo también hubo manifestaciones importantes allí en la isla. Y el cuarto punto era algo que destacaba Ignacio Martirené en el informe. Para nosotros, viviendo en el 2021, el año 2018 es hace 5 minutos. Bueno, hace 5 minutos que en la isla hay internet en los celulares. Y esto ha motivado una mayor repercusión cada vez que se realiza algún tipo de protestas. Me parece que esto es solo el comienzo, en realidad va a seguir creciendo. No sé si hoy, mañana, capaz que se detengan, pero es inevitable que un pueblo que está buscando desde hace años la libertad, porque claramente Cuba no es una democracia, en algún momento habrá de llegar a esa situación. Entonces hay un componente importante del Despertó Cuba. Hay un componente que para mí se tendría que haber dado hace tiempo. Yo lo atribuyo a precisamente el tema, por ejemplo, de Internet. Me parece que esto ha sido una medición de fuerzas también por parte de aquellos cubanos que se han lanzado a las calles y del gobierno que si quiere, y ojalá que no lo haga, pero manejar una represión muy fuerte puede hacerlo porque tiene el poder del Estado para reprimir. Así que, de verdad, creo que Díaz-Canel tiene una magnífica oportunidad de pasar a la historia cediendo el poder en elecciones democráticas, pero va a ser muy difícil esto. Veremos qué ocurre. Y el otro extremo que yo marcaba, el de Miami, tengamos en cuenta que desde hace varios años las elecciones en Estados Unidos se definen por la votación de un estado que es fundamental, que es la Florida. En la Florida hay un lobby enorme de cubanos que hace años exiliados han ido a vivir allí y que están fogoneando también el tema del embargo, que no ha contribuido en nada porque al régimen no lo ha afectado, pero sí a la gente. Entonces me parece que esos dos extremos no nos van a conducir, ni el gobierno ni... ¿Y por qué, por ejemplo, el Partido Comunista Uruguayo hace tanto énfasis en el bloqueo, cuando en realidad, justamente, y por otro lado respalda la dictadura, ¿no? En Cuba, el régimen? ¿Por qué nadie piensa en el pueblo realmente? Me parece que es lo que tendríamos que pensar todos, ¿no? El Partido Comunista Uruguayo es el principal socio histórico de las peores dictaduras o tiranías en el mundo. Es cómplice de los millones y millones de muertos que han habido y asesinatos que han habido por el régimen más salvaje, más cruel que ha tenido la historia de la humanidad, inclusive más allá del nazismo. Así que no me extraña que el Partido Comunista Uruguayo, en vez de ponerse al costado y al lado del pueblo cubano en su sufrimiento, se ponga al lado del régimen tirano de esos corruptos que manejan la isla de Cuba. Eso de que la familia de Fidel es una de las más ricas, ¿es verdad? Muy rica. Para ser muy claro y hacer un ejemplo gráfico, yo que soy capaz que uno de los símbolos del capitalismo en este programa de televisión, tengo un reloj que vale $15. Díaz-Canel porta un reloj Tag Heuer inteligente que vale lo que ganan 60 empleados funcionarios cubanos, $1.700 en su muñeca. Es el hombre que se encargaba hasta que asumió como presidente de todas las empresas, del control de todas las empresas públicas y de todo el comercio que tenían esas empresas públicas cubanas. Ahora lo dejó al hijo. Es un personaje repugnante que acaba de mandar al pueblo a pelearse con el pueblo. O sea, son las cosas que hay que señalar y hay que decir sin ningún tipo de eufemismo ni ambigüedades. Es un régimen que tiene también una cantidad de cosas a veces que son contradictorias. Yo tuve la suerte de estar un par de semanas en Cuba y uno se queda con sensaciones ambiguas cuando va. O sea,
es un pueblo inteligente, es un pueblo culto, pero muy sumiso, demasiado sumiso, que por fin despertó. Y que lamentablemente la comunidad progre de Latinoamérica, entre ellos el Partido Comunista Uruguayo, culpa de todo al famoso bloqueo, que no es un bloqueo. Es un embargo, dicen por aquí unos televidentes. Es un embargo. ¿Y por qué? ¿Cómo comenzó el embargo? El embargo comenzó cuando... Por las expropiaciones. Por las expropiaciones de los intereses americanos. A partir de ese momento, Estados Unidos realmente ha tenido un embargo, pero un embargo con algunas excepciones que vale aclarar. O sea, a partir del 2000 hacia adelante, sobre todo a partir de la ley Torricelli, que fue un poco anterior, pero a partir del 2000 en adelante, y principalmente bajo la administración de Barack Obama, Estados Unidos le ha vendido productos alimenticios y productos sanitarios a la isla y hasta ha donado a través de sus empresas. O sea que culpar al embargo a una isla que tiene 27 tratados comerciales con 90 países del mundo y que esa isla, Cuba, espere de su principal rival y el peor enemigo del capitalismo, que es Estados Unidos, que lo salve, es propio de un sistema acostumbrado a vivir de los demás, acostumbrado a vivir una subvención que durante años le dio la Unión Soviética, comprándole el azúcar con un sobrecosto, y que bueno, cuando todo eso desapareció se empezó a desarmar. Ahí inventaron el tema del turismo, les empezó a ir bastante bien dentro de todo, pero con el pueblo muy oprimido. Y ahora, como decían ustedes recién, a través, y lo decía Pepe y lo decías tú, Victoria, a través del problema del COVID, se les termina la gente que viene por el turismo, se les termina una cantidad de cosas y además hay un mundo también más pobre que exige una cantidad de cosas. Estados Unidos le seguía vendiendo esos productos alimenticios y productos sanitarios, pero le pedía algo, porque claro, Cuba tiene fama de mal pagador, le pedía el pay in advance, el pagame por adelantado. Y bueno, si no tenés con qué pagar y te cuesta conseguir divisas extranjeras, es muy difícil que puedas comprar cosas del exterior y además tiene pocas cosas para intercambiar. Así que bueno, yo lo que deseo de todo corazón es que no se maten entre hermanos en Cuba y que pronto tengan una democracia lo más parecida a la que conocemos nosotros. Bien. Ahora, ustedes vieron que cada vez que hay, por ejemplo, si hay protestas o estallidos sociales en algún país de latinoamericano, depende un poco el color, el pelo político, están financiadas por la derecha internacional, por la izquierda internacional. Bueno, ¿por qué siempre se piensa en el financiamiento externo y se subestima el valor de un pueblo hablando? De un lado y del otro lo pregunto, ¿eh? Mantener el régimen en Cuba, lo que hablaban hoy acá también, los que lo justifican el embargo, el bloqueo, por ahí depende la diferencia, si es un término de guerra o no, porque el bloqueo es un término de guerra, es un país que estás en guerra y por eso te bloquean, el embargo es diferente. Embargo que no está, y como decía Juan Ramón, por las importaciones que hace, pero a su vez porque permite que de Estados Unidos ingresen divisas por casi $1.000 millones anuales. Y porque permiten que, a pesar de la pandemia, lógicamente, que los norteamericanos hagan turismo en Cuba y tienen representaciones diplomáticas, o sea que es una relación muy particular que tiene La Habana con Washington, ¿no? Por un lado te digo una cosa, pero a su vez, por otro lado te digo otra. Y los que justifican el régimen, También escuchábamos a un cubano del pueblo, de calle. Sí, por supuesto, pero los que justifican el régimen lo justifican por el famoso bloqueo, que no es tal el bloqueo, porque comercializa con muchos otros países. El asunto es que, lógicamente, te dicen que yo justifico el régimen opresor de Estados Unidos, el bloqueo hace que el gobierno se quiera debilitar, si el pueblo, todo en la letra esa que escuchamos constantemente. ¿No? Sí, que primero el imperio te asfixia, ¿no? Y entonces te asfixia para que caiga el gobierno. Lo que debería de suceder, muy humildemente, esta es mi opinión, es que existan elecciones. Porque la gente que salió a la calle, que lo vimos en los pocos videos que logramos ver, porque después cortaron la señal de internet, y se terminó la información que sale de la isla, no son gente de 60, 70 años, no son gente que venía de la dictadura de Batista y que después fue derrocada por otra dictadura. Son gente que de pronto tiene 40, 50 años y que ya no sostiene más esta forma de vivir, que es inhumana. Sí, igual no me están contestando, ¿no? ¿Por qué cuando sucedió lo que sucedió en Chile se planteó que estaba fogoneado a instancias de Venezuela o de Irán? ¿Por qué ahora que lo que sucede en Cuba
no se permite que se cuestione que pueda estar instado por los Estados Unidos? Bueno, porque creo que en realidad lo que está sucediendo es que cada uno mira esto en función de los intereses que cada uno tiene. Caemos siempre en eso, entonces. Y caemos, sí, caemos, no quiere decir con esto que no existan esos intereses, esos hilos que muchas veces sí están detrás de determinados movimientos políticos, no podemos ser ingenuos, pero me parece que el punto es, bueno, cómo está viviendo el pueblo cubano, cómo esta pandemia también ha venido a mostrarnos lo mejor y lo peor de cada sociedad. Y también hay un recambio generacional. Tú hablabas, Pablo, recién de eso, ¿no? El propio informe que veíamos creo que da cuenta de que hay generaciones nuevas que ya no sienten la defensa de la revolución en la piel, sino que lo que quieren es mayor libertad, quieren poder vivir de determinada manera, quieren no vivir más en la pobreza, pero además poder opinar libremente, poder usar Internet libremente, poder, nosotros los periodistas creo que todos hoy estamos preocupados por las detenciones, por las represalias, por la censura, por lo que está pasando a nivel de la libertad de expresión, pero el tema son las mezquindades, con qué lupa estamos mirando esto, y si no nos podemos poner de acuerdo en que tal vez una misma declaración puede a la vez condenar las violaciones a los derechos humanos y condenar un bloqueo o un embargo económico, ¿cómo vamos a mirar esto? Lo seguimos mirando desde nuestros dogmas, ¿no? Vos hablabas de esos dos dogmas, yo creo que se sigue mirando desde acá. Bien. El Partido Hay Comunista... diferencias con Cuba y con Colombia y Chile, ¿eh? Vamos a no ponerlo todo en la misma. No, Miren, pero tenemos que hacer una primera estamos hablando pausa. de Cuba, ¿no? Y de cómo desde esta tierra se ve el proceso cubano. El Partido Comunista lo ve desde una manera y desde el otro lado, ¿por qué no podemos también conciliar determinadas cosas? Porque si vos hablas de libertad, el presidente de Estados Unidos está hablando ahora de que el gobierno cubano tiene que reconocer las libertades y atender las necesidades de su pueblo, y a la vez no levantás las medidas de Trump, que son medidas duras, cuando se recortan las remesas, por ejemplo, que se pueden enviar a Cuba, cuando se sancionan a las empresas que negocian con Cuba. ¿De qué libertad estamos hablando? ¿Y de qué necesidades del pueblo estamos hablando? Yo creo que tenemos que tratar el gran desafío... Pero me parece... El gran hay que desafío separar, ¿no? es salirse... Se puede separar el Vamos a bloqueo separar. y ¿por la qué libertad de por qué expresión, tenemos de que elección separar? y demás en Cuba. Son cosas separadas. ¿Por qué tenemos que separar? Porque cuando lo juntás, justificás una cosa No, con la otra. no. No tiene A nada ver, que tenemos que hacer Podés una juntarlo pausa, sin lo seguimos justificar. analizando a la vuelta, ¿sí? Ya venimos.